Venganza oscura. La luz del foco de la cocina parpadeó una vez, proyectando una sombra rara sobre su rostro. Ese tipo de sombra que hacía que su sonrisa burlona se viera aún más fría, casi diabólica. «Escúchame bien», me dijo ella, con una voz que cortaba como cuchillo de cocina recién afilado. «Si te atreves a pedir el divorcio, te dejaré en la calle, sin un solo peso. No solo pagarás los gastos del trámite, sino pensión para mí, manutención para los niños, y ni se te ocurra soñar con la custodia». Se recargó en la silla como si fuera la reina del barrio, cruzando los brazos con esa arrogancia que solo tienen quienes creen tenerlo todo bajo control. Yo seguiré disfrutando la vida con mi amante, sin remordimientos. Apreté el vaso de café entre los dedos hasta sentir que se me iban a quebrar los huesos. ¿De verdad crees que voy a bancarte ese circo?, le pregunté, con una calma que ni yo mismo reconocí. Su risa fue seca, casi triunfal. «No tienes de otra, mi amor». En ese momento no respondí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque algo hizo clic en mi cabeza. Ella no solo estaba segura de sí misma, estaba convencida de que había tapado todos los agujeros. Y eso significaba que no había considerado el que yo estaba a punto de abrirle. Al principio, cuando nos conocimos, no vi esa soberbia. Ella era de esas mujeres que iluminaban la habitación con solo entrar, con ese encanto que te hace creer que el mundo gira alrededor de sus caprichos. Me enamoré como tonto, de sus risas, de sus pláticas hasta el amanecer, de la forma en que apoyaba la cabeza en mi hombro cuando la vida se ponía pesada. Juntos construimos algo, 2 hijos, una casa que siempre olía a pan recién horneado, y el sueño de llevarnos a los niños a conocer la playa en Cancún algún día. Yo me partía el lomo en el trabajo para hacer realidad ese sueño. Ella, al principio, se quedó en casa, pero después consiguió un trabajo de medio tiempo. «Nada del otro mundo, solo para no depender tanto de ti», decía. Con el tiempo, su independencia se convirtió en secretos. Empezó a arreglarse más para sus juntas de trabajo que para las cenas conmigo. Salía a tomar llamadas afuera, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Los niños dejaron de preguntar por ella cuando no estaba, aprendieron a no esperar respuestas. Y yo me convencía de que era el estrés, que solo necesitaba espacio. Porque aceptar que me estaba poniendo los cuernos era demasiado feo, demasiado real. El detonante llegó el día que supo que el marido de una amiga había perdido la custodia en un divorcio. Desde entonces, su actitud cambió. Se volvió insolente, como si hubiera descubierto un truco infalible. Empezó a soltar comentarios sobre hombres de verdad que no preguntan ni solo proveen. Ponía los ojos en blanco si le preguntaba por su horario. Y cada que insinuaba que algo andaba mal entre nosotros, me recordaba, casi como quien no quiere la cosa, lo destruido que saldría si me atrevía a separarme. Para cuando me soltó su discursito en la cocina, ya no me estaba advirtiendo. Me estaba provocando. Y ese fue su último error. No grité. Ni siquiera discutí. Solo me recargué en la silla, mirándola con la misma frialdad con la que negociaba contratos en el trabajo. «Está bien», dije, como quien acepta perder una partida de dominó. «Si así lo ves». Ella sonrió, satisfecha, y volvió a su teléfono, como si el tema estuviera cerrado. Pero no lo estaba. Era apenas el principio. Esa noche, mientras ella se bañaba, recorrí la casa, la que yo había pagado, la que ella creía que ya era suya, y empecé a hacer una lista mental. Cada recibo, cada documento, cada detalle que había pasado por alto porque estaba demasiado ocupada creyéndose intocable. Recordé la cuenta conjunta que usaba para sus ahorritos, las tarjetas a su nombre que yo liquidaba mes con mes. Recordé que presumía con sus amigas de una inversión secreta que su amante le había ayudado a abrir, con dinero de nuestro matrimonio. Y recordé algo más, las palabras de mi tío, el abogado de la familia, que años atrás me había dicho, «Si algún día todo se va a la mierda, ven conmigo antes que con nadie». Para la medianoche, ya tenía un plan. Reuniría pruebas. Rastrearía cada movimiento. Demostraría que no solo me engañaba, sino que usaba nuestros bienes para financiar su doble vida. Y cuando pidiera el divorcio, no sería yo quien pagara pensión.
Sería ella quien se preguntaría cómo demonios perdió todo lo que creía tener asegurado. 3 días después, cometió su primer error. Yo seguía actuando igual, educado, distante, ocupado. Si notó que pasaba más tiempo en mi estudio, no le importó lo suficiente como para preguntar. Su amante la tenía distraída, y su arrogancia la había dejado ciega. Esa tarde, solté sin dar importancia. Por cierto, el próximo fin de semana me voy de viaje por trabajo. Ella ni siquiera levantó la vista del plato. Perfecto. Así invito a las chicas a casa. Sabía exactamente a qué chicas se refería. En realidad, no había ningún viaje. Ya había hablado con un investigador privado, un excompañero del ejército que ahora se dedicaba a atrapar infieles. Instalamos cámaras ocultas, rastreadores GPS y vigilancia discreta. No tardó en caer. Para la noche siguiente, tenía videos cristalinos de ella, su amante y sus amigas usando mi casa como si fuera su antro personal. Champán, comida cara y lencería. Todo pagado con mi dinero. Pero lo mejor vino después. En su borrachera, fanfarroneó sobre su cuenta secreta y cómo la usaba para darle detalles especiales a su queridito. No se dio cuenta de que el micrófono captó cada palabra. Cuando revisé el material con mi tío, sonrió como gato que atrapó al ratón. No solo tenemos pruebas de infidelidad, sino de malversación de fondos. Esto no es un divorcio, muchacho. Es una masacre legal en toda regla. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Ella creía que no tenía salida. Creía que era intocable. Pero acababa de entregarme las llaves de su propia destrucción. El primer indicio de que algo andaba mal llegó un martes por la mañana, cuando su tarjeta fue rechazada en su boutique favorita. Llegó a la casa echando chispas, aventando la bolsa vacía sobre la mesa. El banco tiene un error. Me bloquearon la tarjeta. Puse mi mejor cara de preocupación. ¿En serio? ¡Qué raro! Ya lo reviso, dije, aunque sabía perfectamente por qué había pasado. El equipo legal de mi tío ya había empezado a proteger los activos. Sus tarjetas personales estaban ligadas a nuestras cuentas conjuntas, y cualquier movimiento sospechoso ahora estaba bajo la lupa. Para el jueves, ya estaba en pánico. No puedo acceder a mis ahorros, dijo, caminando de un lado a otro en la cocina. El banco dice que están en investigación. Me encogí de hombros. A lo mejor deberías cuidar más tus gastos. Sus ojos se achicaron. ¿Qué quieres decir? Nada, contesté, tomando un sorbo de café. Pero en mi mente, ya veía cómo se cerraban las paredes a su alrededor. El golpe definitivo llegó 2 días después, cuando un notificador le entregó un sobre en el spa. Dentro, los papeles del divorcio, copias del video, transcripciones de sus confidencias ebrias y un resumen de la auditoría que señalaba cada retiro turbio que había hecho. No estaba en casa cuando pasó, pero según la recepcionista, palideció, soltó su bebida y salió corriendo sin decir palabra. Desde ese momento, la arrogancia en su voz desapareció. Solo quedó el miedo. La llamada llegó tarde, en la noche. Su voz temblaba, pero intentó disimularlo con una autoridad forzada. «Escucha, no tenemos que llegar a esto. Podemos hablar. Dejaré de verlo. Arreglamos algo». Me recargué en la silla, dejando que el silencio se alargara. ¿Arreglar algo? Repetí. ¿Después de que juraste arruinarme? ¿Después de decir que no tenía opción? No lo decía en serio, mintió, con un hilo de voz. Solo estaba enojada. No, corté. Lo decías muy en serio. Y tenías razón en una cosa, yo tengo opción. Ya la tomé. A la mañana siguiente, su abogado llamó al mío. Intentaron de todo, custodia compartida, cuentas congeladas, hasta ofrecer retirar la demanda de pensión a cambio de que no presentara las pruebas. Pero ya era demasiado tarde. Para fin de semana, el juez había emitido órdenes temporales a mi favor, custodia total para mí, prohibición de tocar los bienes conjuntos y, gracias a la montaña de evidencia, 0 posibilidades de pensión para ella. Cuando vio el peso de todo el caso en su contra, los registros bancarios, las fotos, las amenazas grabadas, su seguridad se hizo añicos. La mujer que se burló de mí en la cocina ya ni siquiera podía mirarme a los ojos en el tribunal. No le dije nada cuando salí ese día. Su amante la esperaba afuera,
pero en cuanto vio a los reporteros rodeándola, dio media vuelta y se fue sin voltear. La audiencia final no se sintió como un juicio, sino como un ajuste de cuentas. El juez fue implacable: custodia total para mí, sin pensión, sin derecho a la casa y visitas supervisadas hasta que demostrara estabilidad. Cada amenaza que me había lanzado con soberbia le rebotó como un boomerang, cortándole el paso sin piedad. Ella se quedó allí, petrificada, mientras su abogado le susurraba al oído, pero las palabras parecían resbalarle como agua. Miró al frente, sin fijarse en mí, ni en el juez, ni en nada. Afuera del juzgado, los reporteros la acorralaron. Le preguntaron por las pruebas de infidelidad, las amenazas grabadas, el fraude. Intentó abrirse paso, pero las cámaras capturaron cada segundo de su retirada en silencio. Para la noche, el video ya era tendencia. Su amante no tardó en borrarla de su vida. En días, la bloqueó, se mudó de su departamento y apareció en fotos con otra. Poco después, ella perdió su trabajo. Al parecer, a su jefe no le hicieron gracia los escándalos públicos por fraude y disputas de custodia. Un mes más tarde, mientras ayudaba a mi hija a dormir, me preguntó con voz suave: «Papá, ¿ya estamos a salvo?». Le sonreí, le besé la frente y susurré: «Más que nunca». Porque no solo había ganado el caso, había recuperado nuestra paz, nuestro futuro y nuestra libertad de una mujer que creía poder controlarme con miedo. A ella solo le quedó lo que se había ganado: nada. Pasaron 3 años. Yo había reconstruido mi vida. Llevaba a los niños a la escuela, hacíamos excursiones los fines de semana y reíamos cuando se me quemaban los hotcakes. El caos que ella dejó atrás se había desvanecido como humo, hasta que una mañana llegó un sobre grueso, con su letra en el remite. Dentro, una carta escrita con trazos temblorosos. Decía que había cambiado, que ahora estaba sobria, que el sistema la había tratado injustamente y merecía otra oportunidad. Suplicaba usando recuerdos de nuestros primeros años, mencionando la infancia de nuestra hija. Pero una línea sobresalía como veneno. Asterisco: si no me ayudas, le contaré todo a ella. Mi versión. Y te prometo que te odiará por mantenerme lejos. Asterisco. Era el último farol de alguien que ya no tenía aliados, dinero ni credibilidad. No respondí. En cambio, le reenvié la carta a mi abogado, quien la presentó en corte como prueba de acoso. El juez extendió su prohibición de visitas supervisadas 3 años más. Un mes después, la vi, no en persona, sino en un noticiero local. Había sido arrestada por intentar estafar a un matrimonio mayor, quitándole su casa. Esa fue la última vez que supe de ella. Al final, se destruyó sola. Yo solo tuve que hacerme a un lado y dejarla caer. ¿Fue justa esta venganza? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Si crees que esta historia se lo tenía bien merecido, compártela con alguien que necesite un poco de esta energía. Y suscríbete para más historias de traición y justicia como esta. Porque aquí, cada mentira tiene su castigo, y cada traición encuentra su sombra. Mantente despierto, mantente fuerte, y no te pierdas lo que sigue.